Hola, mi nombre es Anaíbe Pul Mercedes y estaré hablando sobre los siguientes temas. Entre ellos, los primeros experimentos y descubrimiento de los rayos X, contexto histórico del descubrimiento de los rayos X por Wheeler Coran en 1895, descripción del experimento que llevó al descubrimiento y a la primera radiografía de la mano de la esposa de Röntgen. Impacto inicial de descubrimiento en la comunidad científica y médica. La reacción inicial de la comunidad científica y médica. Primeros usos médicos de los rayos X y su primera adopción en la medicina. Discusión sobre la fascinación pública y los temores relacionados con los rayos X. Aceptación y escepticismo inicial sobre los rayos X. Los primeros casos documentados de daños por radiación. Presentación de casos tempranos de daños de radiación entre los profesionales que trabajaban con los rayos X. La falta de medida de protección en los primeros días de la radiología y cómo estos casos documentados impulsaron el desarrollo de medidas de protección en el campo médico. La radiología es una especialidad médica que utiliza diferentes tipos de radiaciones, como son los rayos X, para obtener imágenes del interior del cuerpo humano. Su propósito principal es facilitar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades diversas y condiciones médicas sin necesidad de procedimientos invasivos. Desde su descubrimiento en 1895 por Wilhelm Conrad, la radiología ha evolucionado de una manera muy significativa, permitiendo avances en áreas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la ecografía. A estas fechas, esta rama de la medicina es fundamental en la detención temprana de enfermedades, la planificación de cirugías y el monitoreo de tratamientos. Esto ha mejorado bastante en lo que es la calidad de la atención médica y la expectativa para mejorar la vida de los pacientes. Un poco del contexto del descubrimiento de los rayos X fue que en 1895 un físico alemán llamado Wheeler, como mencioné anteriormente, se encontraba realizando experimentos con tubos de rayos catódicos y descubrió accidentalmente una nueva forma de radiación que podía atravesar materiales opacos u oscuros. Estos materiales podían proyectar lo que era una imagen en una pantalla fluorescente, lo que se dio a conocer y se nombró como rayos X. Entre algunos de los personajes involucrados en el descubrimiento de los rayos X tenemos a William Conrad Röntgen, conocido como el padre de la radiología. Nació en Alemania en 1845 y en 1895 descubrió los objetos de rayo X, una forma de radiación capaz de atravesar el objeto y producir imágenes en pantallas y placas. Este descubrimiento evolucionó la medicina y abrió una nueva era. También Tomás hizo buenos aportes a lo que fue la radiología y los rayos X en ese momento, y alguien también que hizo gran parte del trabajo fue Philipp Lenard, un físico urago alemán que recibió el Premio Nobel de Física en 1905 por su trabajo sobre los rayos catódicos y el descubrimiento de muchas de sus propiedades. Como físico, las principales contribuciones de Lenard fueron el estudio de los rayos catódicos, que comenzó en 1888. Antes de su trabajo, los rayos catódicos se producían en tubos de vidrios primitivos parcialmente evacuados que no tenían electrodos metálicos en ellos, a través de los cuales se podía aplicar un alto voltaje. Los rayos catódicos eran difíciles de estudiar utilizando este arreglo, porque estaban dentro de un tubo de vidrio sellado y de difícil acceso, porque los rayos estaban en presencia de moléculas en el aire. Lenard superó estos problemas ideando un método para hacer como pequeñas ventanas metálicas en el vidrio que parecían lo suficientemente gruesa como para poder soportar la diferencia de presión o de tamaño. Aquí fue cuando se dio a permitir el paso de los rayos X.
Contexto histórico del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad en 1895. Mientras Wilhelm estaba experimentando con los rayos catódicos que había visto misteriosamente en un papel tintado con una sustancia llamada fluorescente que es sensible a la luz, también recibe otro nombre que es platinocianuro de bario. El papel se encontraba a una distancia considerada del tubo del gas con el que estaba trabajando, y aún después de haber visto el tubo con cartón, la fluorescencia no disminuyó en absoluto. Röntgen, al ver esto, inmediatamente reconoció que se había topado con algo que era distinto y que no había visto anteriormente. Así que los días y la noche se la dedicó a investigar de manera muy cautelosa las propiedades de estos rayos, ya que para él era algo absolutamente nuevo. También lo examinó, y durante todas esas investigaciones pasaron alrededor de 17 años, que fue cuando alguien más pudo sumar otros hallazgos básicos a la investigación. Entonces estos puntos se hicieron más fundamentales. También él llegó a practicar lo que fue los rayos X con diferentes cosas. Por ejemplo, se dio cuenta que podían penetrar casi todas las cosas, incluyendo la mano de su esposa, pero no los huesos. Al principio, cuando se descubrieron los rayos X, fue un poco complicado tanto para los científicos como para el público. Muchos de la comunidad científica y médica reaccionó de una manera de asombro, entusiasmo y escepticismo al mismo tiempo. En la aceptación inicial se dio lo que fue la capacidad de visualizar estructuras internas del cuerpo sin cirugía, y fue considerado como un avance de revolución. En cuestiones de meses esto fue aumentando y se fue implementando en hospitales y médicos que comenzaron a usar los rayos X para diagnosticar fracturas y localizar objetos extraños en el cuerpo. También la comunidad médica lo adoptó rápidamente viendo su potencial, ya que sacaba muchas ventajas de ello, como antes mencionado, y entre el escepticismo y desconocimiento de la comunidad científica y el público se crearon mitos sobre sus propiedades, y algunos creían que se podían relevar pensamientos o predecir enfermedades sin evidencia. La falta también de compromiso sobre los efectos biológicos de la reacción llevó a un uso indiscriminado sin precaución, ya que al no tener tanto conocimiento no se basaron muy bien o no tenían la forma de usar los rayos X de una manera adecuada. Entre los primeros usos médicos y adopción rápida de los rayos X, tenemos que se usó para diagnosticar fracturas y lesiones óseas. Uno de los primeros usos fue la identificación de huesos rotos y dislocaciones. También para localizar objetos extraños en el cuerpo, se utilizaba para detectar balas, fragmentos de metal u otros cuerpos extraños en los pacientes. En odontología se empezó a utilizar a partir de 1896. Los dentistas comenzaron a usar los rayos X para examinar cavidades y problemas dentales de una manera más fácil y directa. Y en la neumonía se utilizó en la enfermedad de la tuberculosis y otras enfermedades relacionadas con los pulmones o el sistema respiratorio. Y así fue como en poco tiempo los hospitales y clínicas comenzaron a utilizar los rayos X para diagnosticar fracturas, detectar proyectiles en heridas de guerra y examinar patologías internas. Los primeros casos documentados por daño de la radiología. Entre ellos tenemos el primer caso, que es el de el físico alemán que lo descubrió, que experimentó tanto con los rayos X y se expuso a ello durante un largo tiempo, que su cuerpo experimentó quemaduras y daños en la piel. Otro caso también que surgió al principio fue el de Marie Curie, una química y física polaca francesa que trabajó con radiación y otros elementos radiactivos
Curie y su esposo Pierre experimentaron con la radiación y se expusieron a ella durante periodos prolongados, lo que causó daño en la salud y eventualmente contribuyó a la muerte de Marie Curie en 1934. También hubo casos de trabajadores que se expusieron a la radiación en la industria, como los llamados relojeros de la radiación, que pintaban relojes con pintura radiactiva y se expusieron a la radiación sin la protección adecuada. Estos casos tempranos de la radiación se llevaron a la creación de regulaciones y protocolos de seguridad para proteger a las personas que trabajaban con radiación y a la población en general que se exponía a ella. También tenemos que en los primeros años los médicos y científicos manipulaban los equipos de rayo X sin guantes, sin delantales de plomo o barreras protectoras. No existían regulaciones sobre la exposición a la radiación y muchos profesionales se sometían a alta dosis sin control y sin conocimiento. También al muchos pensar que los rayos X eran inofensivos o no causaban como ningunos efectos secundarios en la salud o en el cuerpo, lo usaban bastante y se exponían de una forma muy prolongada a la investigación. Ya que los rayos X se expandió rápido en la medicina, la industria y la investigación. En los primeros años se desconocían los efectos nocivos de la radiación, lo que llevó a numerosos casos de lesiones y enfermedades entre los profesionales que trabajaban con ella. Como consecuencia de esto se desarrolló barreras protectoras, lo cual llevaron a la instalación de paredes y ventanas de plomo en las salas de radiografía, uso de cabinas de protección para operadores de máquina de rayo X. En 1928 se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica en límites de exposición y normas de seguridad. Y también se ha usado desde los tiempos de antes hasta ahora lo que es el método Lara, aplicar las dosis tan bajas como sea posible, lo cual ha disminuido bastante la gran cantidad de daño que causa los rayos X. En conclusión, se ha discutido la importancia del descubrimiento de los rayos X y su impacto inicial en la medicina. Se ha analizado la reacción de la comunidad científica y los temores públicos en los primeros años de la radiología y se ha explorado la evolución de las medidas de seguridad tras los primeros casos documentados por daños de radiología hasta la fecha y cuáles han sido los personajes más destacados durante estas investigaciones. La radiología ha avanzado bastante en estos años y ha garantizado la seguridad profesional y a los pacientes. En un futuro es probable que nuevas tecnologías sigan mejorando la eficiencia de la radiología mientras minimizan los riesgos asociados a la exposición de la radiación, tanto para los profesionales que trabajan con ella, los radiólogos en este caso, como para sus pacientes que se exponen a ella. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición.